Cómo la Sedena destruyó a El Mencho y su cártel, CJNG. Están confiscando todos nuestros helicópteros. La reciente campaña de la Sedena contra el CJNG y su infame líder, El Mencho, marca un momento crucial en la lucha de México contra el crimen organizado. El CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos del mundo, se ha hecho famoso por sus métodos despiadados, operaciones globales de narcotráfico y capacidades paramilitares. La respuesta agresiva de la Sedena, con una precisión militar e inteligencia sin precedentes, está desmantelando la infraestructura que ha permitido al cártel prosperar. Esto no se trata solo de arrestos o decomisos, sino de una operación integral para debilitar las bases financieras y operativas de una organización que ha aterrorizado comunidades durante años. Lo más impactante de esta ofensiva es la incautación de los helicópteros del CJNG, un movimiento que subraya la escala extraordinaria del poder del cártel. Estos helicópteros no son simples lujos, son herramientas cruciales para transportar drogas, eludir capturas y realizar operaciones violentas. Al golpear esta ventaja aérea, la Sedena está atacando directamente la capacidad del CJNG de operar con impunidad en vastos territorios. El uso de estos recursos por parte del cártel muestra cómo se han transformado en una organización cuasi militar, desafiando directamente la autoridad del Estado. Lo que hace que esta operación sea tan crítica son sus implicaciones para la seguridad y soberanía de México. Las actividades del CJNG han cruzado fronteras, alimentando el comercio global de drogas y fomentando una violencia que va mucho más allá de México. La estrategia de la Sedena representa un paso significativo hacia la recuperación del orden en regiones dominadas por la influencia de los cárteles durante mucho tiempo. Este enfrentamiento no está exento de riesgos. Cárteles como el CJNG son conocidos por su brutal retaliación. Sin embargo, el compromiso del gobierno mexicano demuestra una determinación firme de recuperar sus territorios y proteger a sus ciudadanos. Este tipo de narrativa muestra cómo un enfoque bien diseñado puede marcar una diferencia. Si estuvieras optimizando este contenido para una plataforma como YouTube, sería importante destacar tanto los datos impactantes como los elementos humanos de la historia para conectar con la audiencia. ¿Qué opinas de esta estrategia de la Sedena? ¿Crees que será suficiente para debilitar al CJNG a largo plazo? Déjame saber tu opinión. Al analizar las operaciones dirigidas contra la flota aérea del CJNG y los esfuerzos más amplios para debilitar su poder, descubrimos cómo esta batalla está transformando la lucha contra el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha ascendido rápidamente para convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Sus orígenes se remontan a la fragmentación del Cártel del Milenio a finales de la década de 2000, un periodo marcado por guerras territoriales violentas y alianzas cambiantes en el inframundo mexicano. Surgiendo del caos, el CJNG se distinguió por su brutalidad sin precedentes y su astucia estratégica, tomando el control de rutas clave de narcotráfico y expandiéndose tanto dentro de México como internacionalmente. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG se ha ganado una reputación de dominio en la producción y distribución de metanfetaminas, cocaína y fentanilo, sustancias que han alimentado la crisis de opioides en Estados Unidos y otros países. Pero las operaciones del CJNG no se limitan al narcotráfico, también abarcan el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro e incluso el control de economías locales en las regiones bajo su influencia. Su capacidad para combinar violencia despiadada con logística sofisticada le ha permitido superar a sus rivales y mantenerse como una fuerza formidable en el crimen organizado. El Mencho, el líder enigmático del CJNG, es central para el éxito y la notoriedad del cártel. Nacido en Michoacán en la década de 1960, creció en la pobreza antes de adentrarse en el mundo criminal. A lo largo de los años, ascendió en las filas de varios cárteles, perfeccionando sus habilidades en logística y ejecución. Su ascenso al poder estuvo marcado por una visión estratégica que combina operaciones tradicionales de cárteles con tecnologías modernas y métodos empresariales. Su reputación como un líder meticuloso y despiadado lo ha convertido en uno de los criminales más buscados a nivel mundial, con recompensas multimillonarias ofrecidas por los gobiernos de Estados Unidos y México por información que lleve a su captura. El alcance del CJNG trasciende las fronteras de México. En territorio mexicano,
El cártel opera en más de 2/3 del país, controlando territorios mediante sobornos, coerción y violencia abierta. Internacionalmente, ha establecido redes en Europa, Asia y América, lo que le permite mover drogas por continentes utilizando métodos innovadores, como compartimentos ocultos en vehículos, drones y submarinos. Un factor clave en la capacidad del CJNG para evadir a las autoridades es su uso de armamento avanzado y tecnología de punta. A diferencia de cárteles más antiguos que dependían principalmente de armas de fuego y tácticas terrestres, el CJNG adopta un enfoque más militarizado. Poseen armas sofisticadas, incluidos rifles calibre .50, lanzagranadas e incluso vehículos blindados. Además, se ha informado que emplean drones armados con explosivos para ataques dirigidos, demostrando un nivel de innovación que los distingue de las organizaciones criminales tradicionales. Uno de los aspectos más alarmantes de su arsenal es su flota de helicópteros. Estas aeronaves no solo se utilizan para transportar drogas y personal, sino también para vigilancia y evasión. Los helicópteros les otorgan una ventaja táctica significativa, permitiéndoles navegar por terrenos difíciles, evitar bloqueos carreteros y realizar operaciones en áreas remotas. Su uso evidencia hasta qué punto el CJNG opera más como una fuerza paramilitar que como un cártel convencional. Las tácticas violentas del CJNG son otro sello distintivo de sus operaciones. El cártel es infame por despliegues públicos de brutalidad, incluidas ejecuciones masivas, desmembramientos y ataques a civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno. Estos actos cumplen una doble función: infundir terror en sus rivales y comunidades, mientras envían un mensaje de dominio al Estado mexicano y a observadores internacionales. A medida que el poder del CJNG ha crecido, también lo ha hecho su amenaza para la seguridad nacional de México y la estabilidad global. El liderazgo de El Mencho, combinado con los recursos y tácticas innovadoras del cártel, lo ha convertido en un objetivo prioritario para los gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, desmantelar una organización tan profundamente arraigada y sofisticada presenta enormes desafíos. En los últimos años, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, de México, ha intensificado sus esfuerzos contra el CJNG, atacando su liderazgo, infraestructura y recursos. La incautación de helicópteros y otros activos es un paso crucial para debilitar sus capacidades operativas. Estas acciones reflejan un cambio de estrategia, pasando de medidas reactivas a un desmantelamiento proactivo de las estructuras de poder del cártel. El ascenso del CJNG y la influencia de El Mencho ilustran la naturaleza compleja y evolutiva del crimen organizado en el siglo XXI. Su combinación de actividades tradicionales de cárteles con tácticas militares modernas y redes globales plantea un desafío único para las fuerzas del orden y los gobiernos. A medida que la SEDENA y sus aliados internacionales continúan enfrentándose al CJNG, esta batalla sirve como un recordatorio de la lucha constante contra las redes criminales más peligrosas del mundo. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se ha consolidado como una fuerza clave en la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este cártel, conocido por su dominio en el tráfico de drogas y sus operaciones militarizadas, ha representado desafíos sin precedentes para las autoridades mexicanas. En respuesta, SEDENA ha implementado una estrategia multifacética que combina inteligencia, tecnología y operaciones militares estratégicas para desmantelar la infraestructura del cártel y debilitar su control. El éxito de la SEDENA radica en su capacidad para integrar técnicas avanzadas de recopilación de inteligencia y colaborar con agencias nacionales e internacionales. Al compartir información con entidades como la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, la SEDENA ha obtenido datos cruciales sobre las operaciones del CJNG. Estas asociaciones permiten una coordinación transfronteriza que amplifica los esfuerzos para rastrear envíos de drogas, transacciones financieras y movimientos de los líderes del cártel. Una de las herramientas más efectivas de la SEDENA es su capacidad para infiltrarse en las redes del cártel. Utilizando agentes encubiertos e informantes, el departamento ha recopilado inteligencia procesable para atacar operaciones clave del CJNG. Estas infiltraciones están respaldadas por tecnología avanzada de vigilancia, como imágenes satelitales, drones e intervenciones telefónicas, que permiten monitorear los movimientos del cártel e identificar objetivos de alto valor.
Otro aspecto significativo de la estrategia de la Sedena es su precisión para atacar las redes logísticas del CJNG. Más allá de incautar drogas, el enfoque incluye desmantelar las cadenas de suministro, canales de adquisición de armas y redes financieras del cártel. Este enfoque integral interrumpe la capacidad operativa del CJNG, debilitando su control sobre territorios y recursos. La Sedena ha ejecutado numerosas operaciones de alto perfil contra los bastiones del CJNG, infligiendo golpes significativos al cártel. Una operación destacada fue la incursión a gran escala en un complejo del CJNG en Guadalajara, Jalisco, donde las fuerzas militares descubrieron un sofisticado laboratorio de metanfetaminas. Este operativo no solo interrumpió una fuente clave de ingresos, sino que también proporcionó valiosa información sobre las operaciones del cártel. Otra misión clave fue la captura del hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito. Su arresto en 2015 y posterior extradición a los Estados Unidos representó un golpe psicológico y operativo para el CJNG. El Menchito desempeñaba un papel crítico en las operaciones financieras del cártel, y su captura desestabilizó el liderazgo del grupo. Además de estas redadas, la Sedena se ha enfocado en desmantelar las redes de transporte del CJNG. Camiones cargados con drogas, aviones con compartimentos ocultos y lanchas rápidas han sido interceptados en esfuerzos coordinados. Estas operaciones subrayan la dependencia del cártel en una logística sofisticada, la cual la Sedena busca socavar de manera sistemática. Uno de los aspectos más innovadores de las operaciones de la Sedena ha sido la incautación de helicópteros utilizados por el CJNG. A diferencia de los cárteles tradicionales, el CJNG emplea vehículos aéreos no solo para el contrabando de drogas, sino también para operaciones tácticas, incluidos ataques contra fuerzas de seguridad y grupos rivales. Los helicópteros brindan al cártel una movilidad incomparable, permitiéndoles evadir patrullas terrestres y transportar grandes cantidades de drogas a través de terrenos difíciles. La ofensiva de la Sedena contra la flota aérea del CJNG subraya su compromiso de neutralizar las capacidades operativas del cártel. Estas acciones, combinadas con esfuerzos continuos para debilitar sus redes financieras y logísticas, marcan un punto de inflexión en la lucha contra una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Al apuntar a los activos aéreos del CJNG, la Sedena ha infligido un golpe crítico a las capacidades operativas del cártel. Los helicópteros, a menudo modificados con tecnología avanzada, otorgan al CJNG una ventaja significativa sobre las fuerzas del orden. Su incautación impide que el cártel los utilice para el transporte rápido de drogas o ataques coordinados contra convoyes militares. Una de las incautaciones más emblemáticas involucró un helicóptero fuertemente armado, utilizado en una emboscada contra fuerzas federales mexicanas en 2015, que resultó en la muerte de 15 oficiales. Recuperar esta aeronave no solo elimina un activo estratégico del CJNG, sino que también representa una victoria simbólica para la Sedena, demostrando su capacidad para contrarrestar las tácticas de estilo militar del cártel. La estrategia de la Sedena para neutralizar los helicópteros del CJNG incluye desmantelar pistas de aterrizaje y talleres de reparación utilizados por el cártel. Estas medidas preventivas aseguran que, incluso si el CJNG adquiere nuevos helicópteros, su capacidad de uso se vea significativamente limitada. Al restringir el acceso del cártel al transporte aéreo, la Sedena ha reducido su capacidad para operar libremente en regiones remotas, desestabilizar a cárteles rivales y evadir a las fuerzas de seguridad. Las operaciones agresivas de la Sedena contra el CJNG han generado reacciones diversas en el público y los medios, reflejando la complejidad de la lucha de México contra el crimen organizado. En el ámbito local, muchas comunidades ven con buenos ojos los esfuerzos de la Sedena, considerándolos una respuesta necesaria a la violencia y explotación del cártel. Los residentes de regiones bajo el control del CJNG han expresado alivio por la presencia de las fuerzas militares, con la esperanza de recuperar la paz y la estabilidad. Sin embargo, también hay escepticismo y críticas, especialmente en torno a los daños colaterales y el costo humano de estas operaciones. Algunas comunidades han acusado a la Sedena de tácticas excesivas, como arrestos indiscriminados y uso desproporcionado de la fuerza, lo que ha tensionado la relación entre el ejército y la población civil. Además, las detenciones de afiliados al CJNG suelen provocar represalias violentas, poniendo en riesgo a las comunidades locales.
En el ámbito internacional, las acciones de la Sedena han llamado la atención por su audacia y efectividad. La incautación de helicópteros y otras maniobras estratégicas han sido elogiadas como tácticas innovadoras en la lucha global contra el crimen organizado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el potencial abuso de poder y la necesidad de una mayor rendición de cuentas en las operaciones militares. Los medios de comunicación ofrecen narrativas diversas sobre la campaña de la Sedena. Algunos destacan los éxitos, como las espectaculares incautaciones de helicópteros y los operativos contra laboratorios de drogas. Otros, en cambio, subrayan los desafíos, como las víctimas civiles y la persistente violencia. Estas representaciones contrastantes reflejan la naturaleza multifacética de la guerra contra las drogas en México, donde cada avance militar puede ir acompañado de consecuencias sociales y humanitarias. La lucha contra el CJNG es, sin duda, una de las batallas más difíciles en la historia reciente de México, y la Sedena está al frente de esta compleja confrontación, con victorias significativas y desafíos constantes en su misión de restaurar el orden y la seguridad en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha desempeñado un papel crucial en los esfuerzos de México por combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas del mundo. Sin embargo, a pesar de sus logros, la Sedena enfrenta numerosos desafíos que complican su misión. Entre estos se encuentran los violentos contraataques del CJNG, la corrupción interna dentro de las instituciones mexicanas y las limitaciones de recursos que dificultan la capacidad del ejército para mantener operaciones prolongadas. 1. Contraataques violentos del CJNG. El CJNG es conocido por sus tácticas violentas y su respuesta a las operaciones de la Sedena ha sido implacable. El cártel ha lanzado numerosos ataques de represalia contra personal militar, fuerzas del orden y civiles, intensificando la violencia en varias regiones. Las emboscadas son una táctica común utilizada por el CJNG para socavar la autoridad y la eficiencia operativa de la Sedena. Un incidente infame ocurrió en 2015, cuando un convoy del CJNG emboscó a una patrulla militar en Jalisco, causando la muerte de 15 soldados y derribando un helicóptero con un lanzacohetes. Estos ataques evidencian el armamento avanzado y la planificación estratégica del cártel, que a menudo supera a las fuerzas de seguridad locales. Además, estos contraataques no se limitan a enfrentamientos directos. El CJNG también ataca infraestructuras, como carreteras y redes de transporte, para interrumpir las líneas de suministro militar y limitar su movilidad. Los ataques a poblaciones civiles sirven como advertencia a las comunidades que colaboran con las autoridades, creando un ambiente de miedo que dificulta la recolección de inteligencia. 2. Corrupción interna. Otro desafío significativo que enfrenta la Sedena es la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. El crimen organizado en México tiene una larga historia de infiltración en oficinas públicas, cuerpos policiales e incluso el ejército. Con sus vastos recursos financieros, el CJNG ha logrado sobornar o coaccionar a funcionarios para que ignoren sus actividades. Esta corrupción compromete las operaciones de la Sedena, ya que la filtración de información sobre redadas o despliegues permite al cártel preparar defensas, reubicar activos o emboscar unidades militares. Incluso dentro del ejército, ha habido casos de colusión, donde algunos elementos han sido acusados de colaborar con organizaciones criminales a cambio de beneficios económicos. Esta doble lealtad representa una amenaza directa a la integridad de las operaciones de la Sedena, erosionando la confianza pública en la institución y su capacidad para proteger a las comunidades de la violencia del cártel. Tercera, limitaciones de recursos. Las limitaciones de recursos son un obstáculo constante para la Sedena. Combatir a un cártel tan sofisticado y bien financiado como el CJNG requiere una inversión significativa en tecnología avanzada, equipos y personal altamente capacitado. Sin embargo, la Sedena a menudo enfrenta restricciones presupuestarias que limitan su capacidad para mantener una ofensiva a largo plazo. Si bien el gobierno federal mexicano destina recursos sustanciales a la defensa nacional, estos fondos suelen dividirse entre múltiples prioridades, como la atención a desastres, la seguridad fronteriza y la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, la Sedena debe equilibrar sus esfuerzos contra el CJNG con otras responsabilidades críticas, lo que deja algunas operaciones con fondos insuficientes o personal inadecuado.
La tecnología utilizada por el CJNG, como drones, armamento avanzado y comunicaciones encriptadas, exige una respuesta tecnológica comparable. Sin embargo, la Sedena a menudo carece de las herramientas más recientes debido a retrasos en la adquisición de equipos o limitaciones financieras. Además, las vastas áreas de control del CJNG requieren un despliegue significativo de personal, lo que estira los recursos humanos de la Sedena al máximo. Cuarta, mantener el apoyo público. La naturaleza prolongada de la guerra contra las drogas, junto con informes de violaciones de derechos humanos por parte de personal militar, ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Las acusaciones de uso excesivo de la fuerza, arrestos indiscriminados y bajas civiles han manchado la imagen de la institución, debilitando su legitimidad ante la opinión pública. El CJNG también emplea esfuerzos de propaganda, retratándose como protector de las comunidades locales y demonizando al ejército como una fuerza ocupante. Equilibrar tácticas agresivas contra organizaciones criminales con el respeto a los derechos humanos es un desafío constante para la Sedena, ya que cualquier mala conducta percibida puede alimentar el sentimiento antimilitar y dificultar la cooperación de las comunidades afectadas. A pesar de estos desafíos, la Sedena continúa adaptando sus estrategias para contrarrestar la influencia del CJNG. La coordinación mejorada con socios internacionales, como Estados Unidos y Colombia, ha fortalecido el intercambio de inteligencia y la planificación operativa. Los esfuerzos para modernizar el arsenal militar y capacitar al personal en tácticas de contrainsurgencia también han mostrado avances. Sin embargo, abordar las causas profundas del crimen organizado, como la pobreza, la corrupción y la debilidad gubernamental, es esencial para lograr una estabilidad duradera. La lucha de la Sedena contra el CJNG no es solo un conflicto militar, sino un esfuerzo más amplio por el Estado de Derecho y la seguridad pública en México. Aunque el camino por delante está lleno de obstáculos, la resiliencia y la innovación continuas serán clave para superar el dominio del cártel en la nación. El colapso de la red de El Mencho, orquestado por el brazo militar de México, Sedena, ha sido uno de los golpes más significativos al cártel CJNG. A través de operaciones implacables, Sedena ha fragmentado con éxito la organización que alguna vez fue unificada, creando un desorden interno y debilitando su estructura de poder. Este desmantelamiento ha expuesto grietas en el liderazgo del CJNG, obligando al cártel a luchar por su supervivencia, mientras enfrenta presiones externas de las fuerzas del orden y organizaciones rivales. Uno de los impactos más notables de la campaña de Sedena es la fragmentación del CJNG. Los ataques de precisión del ejército a los bastiones del cártel han interrumpido su cadena de mando, lo que ha dado lugar al surgimiento de grupos disidentes. Estas facciones, a menudo lideradas por operativos de nivel medio, carecen del liderazgo central y los recursos para operar con la misma eficacia que la organización original. Sin la presencia unificadora de El Mencho, las luchas internas entre estos grupos se han vuelto comunes, erosionando aún más el dominio del CJNG. Además, la pérdida de activos clave como laboratorios de drogas, almacenes de armas y redes de transporte ha dejado al cártel vulnerable, obligándolo a reducir operaciones y retirarse de territorios en disputa. Esta desintegración interna ha dificultado cada vez más que el CJNG proyecte poder a nivel nacional e internacional, disminuyendo su influencia en regiones que alguna vez controló con impunidad. Las especulaciones sobre el destino de El Mencho añaden otra capa de intriga al desmoronamiento del cártel. Conocido por su elusividad, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, se ha convertido en una figura sombría en los últimos años. Los informes sugieren que está gravemente enfermo, posiblemente sufriendo de insuficiencia renal, lo que ha limitado su capacidad para supervisar directamente las operaciones del cártel. Para evitar su captura, El Mencho ha buscado refugio en áreas remotas y montañosas, confiando en operativos leales para protegerlo de las incursiones militares. A pesar de sus intentos por mantenerse oculto, la persecución implacable de Sedena ha puesto una gran presión sobre su aparato de seguridad, dejándole con menos lugares a donde retirarse. La posible captura o muerte de El Mencho marcaría un punto de inflexión no solo para el CJNG, sino también para el comercio global de narcóticos. Como uno de los criminales más buscados del mundo, su remoción del poder interrumpiría las cadenas de suministro internacionales de narcóticos y crearía oportunidades para que los cárteles rivales llenen el vacío.
Sin embargo, esta transición también podría generar un aumento de la violencia, a medida que los grupos criminales luchan por dominar los territorios previamente controlados por el CJNG. Para las autoridades mexicanas, el desafío será gestionar este vacío de poder y evitar un resurgimiento del crimen organizado tras la caída de El Mencho. Aunque el colapso total del CJNG sigue siendo incierto, la fragmentación de la red y la posición precaria de El Mencho señalan el comienzo del fin para uno de los cárteles más notorios de México. Las operaciones de Sedena no solo han debilitado a una organización que alguna vez fue formidable, sino que también han demostrado la efectividad de las estrategias contra los cárteles basadas en inteligencia y coordinación. A medida que continúa la batalla, la caída del CJNG sirve como una lección de advertencia para otras empresas criminales, subrayando los límites de incluso los cárteles más poderosos cuando se enfrentan a una presión militar sostenida. Los esfuerzos sostenidos de Sedena contra el CJNG han remodelado profundamente la batalla de México contra el crimen organizado, señalando tanto avances como desafíos persistentes. Al atacar las sofisticadas operaciones del CJNG, Sedena ha asestado un golpe a la influencia del cártel, aunque las implicaciones más amplias resaltan la complejidad de desmantelar redes criminales arraigadas. Para la seguridad de México, las operaciones de Sedena han traído una mezcla de logros y áreas que requieren mejoras. La fragmentación del cártel ha debilitado su capacidad para coordinar operaciones a gran escala, proporcionando un respiro temporal para las regiones azotadas por la violencia. La incautación de helicópteros y armamento sofisticado ha reducido las capacidades militares del cártel, permitiendo entornos más seguros para los civiles en algunas áreas en disputa. Sin embargo, la violencia represiva del CJNG y el surgimiento de grupos disidentes siguen representando amenazas. Estas facciones, a menudo desesperadas e impredecibles, pueden escalar la violencia en regiones previamente estables. Además, la confianza pública en las estrategias gubernamentales de lucha contra el crimen sigue siendo frágil, especialmente en áreas donde la corrupción y la impunidad son prevalentes. A nivel internacional, las medidas de Sedena contra los cárteles ofrecen lecciones para otros países que enfrentan el crimen transnacional. La dependencia de México en inteligencia militar, tecnología de vigilancia y colaboración con agencias internacionales resalta la importancia de un enfoque multifacético. La incautación de los helicópteros del CJNG demuestra cómo atacar la logística puede interrumpir las operaciones de los cárteles, una estrategia que las naciones que luchan contra organizaciones similares podrían emular. Sin embargo, la experiencia de México también subraya la necesidad de sistemas judiciales robustos e iniciativas de apoyo comunitario para sostener el éxito a largo plazo, algo que sigue siendo una lucha incluso en medio de victorias militares. De cara al futuro, el futuro del CJNG es incierto. Si bien las campañas de Sedena han asestado golpes significativos a la organización, la historia muestra que las redes criminales a menudo se adaptan y evolucionan. El colapso total del CJNG podría dar lugar al surgimiento de grupos disidentes más pequeños y violentos o a la consolidación del poder por parte de cárteles rivales, ambos escenarios con el riesgo de una violencia aún mayor. Alternativamente, el cártel podría intentar reagruparse bajo una nueva estructura de liderazgo, aunque probablemente con una influencia y capacidad operativa reducidas. La trayectoria futura dependerá de la presión continua de las autoridades mexicanas, así como de la cooperación internacional para interrumpir las redes financieras y logísticas del cártel. En última instancia, aunque las acciones de Sedena representan un punto de inflexión en la lucha de México contra el CJNG, las implicaciones más amplias se extienden más allá de sus fronteras. A medida que uno de los cárteles más poderosos del mundo enfrenta un posible colapso, la lucha global contra el crimen organizado toma el centro del escenario, ofreciendo lecciones sobre las fortalezas y limitaciones de las estrategias antimafias militarizadas. La campaña implacable de Sedena contra el Mencho y el CJNG marca un cambio monumental en la lucha de México contra el crimen organizado. A través de operaciones estratégicas que atacan la infraestructura del cártel, como la incautación de helicópteros, los allanamientos de laboratorios de drogas y las detenciones de operativos clave, Sedena ha asestado golpes significativos a una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del mundo. Estos esfuerzos han interrumpido las operaciones del CJNG, reducido su dominio territorial y enviado un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno de erradicar la violencia de los cárteles.
Aunque persisten los desafíos, estas acciones proporcionan una luz de esperanza para las regiones que han estado bajo la sombra del terror de los cárteles. Las implicaciones de desmantelar al CJNG van mucho más allá de las fronteras de México. Este cártel, con su red global de tráfico de drogas, ha sido un importante motor de inestabilidad en América del Norte y más allá. Los esfuerzos de Sedena para debilitar esta organización no solo mejoran la seguridad dentro de México, sino que también contribuyen a la estabilidad regional. Además, la estrategia de México demuestra la importancia de las operaciones basadas en inteligencia, el avance tecnológico y la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado. Los países que enfrentan amenazas similares pueden extraer valiosas lecciones de los logros de Sedena. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Los cárteles históricamente han mostrado resiliencia, adaptándose a las pérdidas y encontrando nuevas formas de operar. La fragmentación del CJNG podría dar lugar al surgimiento de grupos disidentes o guerras de territorio, presentando nuevos desafíos para las fuerzas del orden. La vigilancia continua de México, junto con estrategias a largo plazo que aborden los factores socioeconómicos que impulsan el reclutamiento de los cárteles, será crucial para garantizar un éxito duradero. Para los espectadores, mantenerse informados y comprometidos es esencial. La lucha contra los cárteles requiere conciencia pública y solidaridad internacional. ¿Qué piensas sobre el enfoque de México? ¿Son las estrategias militarizadas las más efectivas o corren el riesgo de empeorar el problema? Si este contenido te resonó, no olvides dar like, compartir y comentar con tus pensamientos. Suscríbete a nuestro canal para más análisis detallados e historias que importan. Juntos, iluminemos estos problemas críticos y aboguemos por un mundo más seguro.